porque en el speech pusimos hablar de coach a coach, ¿no? Pero claro, no pusimos nada de la vivencia personal de cada una, ¿no? Exacto. Bueno, primero agradecerte, Sonia, porque nos conocemos así virtualmente, en que no vivimos muy lejos, o sea que quizás podamos hacer alguna vez un encuentro Sí, presencial. verdad, vivimos cerquita, por aquí por Barcelona las dos. Y no, agradecerte pues el poder estar aquí contigo compartiendo y bueno, agradecerte eso, la invitación. Pues te cuento un poco mi historia. Mi hijo tiene 26 años, fue diagnosticado sobre los 2 años porque no sabíamos muy bien lo que era, empezamos a hacer terapia y claro, no te dan diagnóstico en sí porque es lo que dicen, que es muy pequeño, que todavía no se sabe. Bueno, al cabo de un tiempo conseguimos que nos hicieron un informe en el cual hablaba pues trastorno del espectro autista, o sea, trastorno generalizado del desarrollo con aspecto autista, que es lo que solían decir, ¿no? Y bueno, antes pues no había todas las ayudas que hay ahora, ni todas las redes sociales, cosas que ahora pues las mamás que empiezan este camino tienen un paso de ventaja en ese aspecto, ¿no? En aquel momento pues no existía prácticamente, estaba empezando a salir internet. Yo recuerdo que empecé a trabajar con un ordenador para toda la oficina, o sea, era muy poco el tema de poder acceder a esa información y iba muy perdida para poder buscar ese tipo de información que en aquel momento necesitaba. Eh, pero bueno, siempre encontré la manera de poder llegar a personas que llegaban a mí o que bueno, me podía hacer cierta ayuda, cierta información a través de asociaciones, contactos con familias y así un poquito a poco empecé en este camino. Ya te digo, claro, cuando antes pues muy poco se conocía. Claro, yo es que cuando escuché tu historia Sí. pensé, digo, sí, se ve el Se reflejo ve del el sol. reflejo, ¿no? Vemos Sí, un poquito la persiana. Es que me da todo el sol en la tarde. eso es bueno. Sí. Me vi muy reflejada porque yo en mi caso, mi hijo no tiene 26 años, pero tiene 18 recién cumplidos. Y sí que es verdad que pensé, digo, wow, digo, es que a los 2 años también fue cuando empezó toda la andadura, ¿no? Exacto. Del tema bueno, de llevarlo al CESMI, porque él empezó con que yo en la revisión de los 2 años, la pediatra me decía, no dice ni sí ni no, pues no, no lo dice. Y lo vio como muy agresivo, que no quería que lo tocaran. Y la chica lo primero que hizo fue mirarme, era verano, y me miró las piernas y me dijo, ¿usted está casada? O sea, ella ya, como vio al niño así, como muy agresivo, que no quería que lo tocaran. Yo le dije, digo, no, no, digo, es que lo que no le gusta es que le estén toqueteando, porque es verdad, no le gustaba el contacto físico, no le ha gustado nunca. Y claro, ella me miró a mí pensando, uy, esta chica tiene muchos morados, ¿está usted casada? ¿Está usted de pareja, soltera? Claro, para ver el ámbito familiar cómo estaba. Y le dije, pare el carro, digo que va muy mal encaminada. Digo, pues yo soy de las que me doy un golpecito y rápido me sale el morado, pero claro, al ver al niño así, rápido me lo derivaron bueno, a San Juan de Dios. En mi Sí, caso, sí, no sé, en tu caso sí sí. lo hicieron también así. En mi caso estuve en el centro de atención precoz de aquí de la zona de donde vivo. Estuvo un año y medio, 2 años. Bueno, sí, es tan poco tiempo. Me parece que hasta 5 años. Entre esa época ya empezamos que si estaba en la guardería, porque mi hijo empezó en la guardería muy pequeñito. Entonces, como cuando hizo la regresión, que fue al poco de detectarlo, era que había dejado de hablar lo poco que decía. O sea, no es que hablara forma así totalmente clara, pero sí que decía sus palabras monosílabas. ¿En qué Pues momento, mamá. en qué momento hizo la regresión? ¿Después del diagnóstico o antes? Yo diría que antes, pero es lo que te digo, que fue todo como muy así, o sea, yo creo que fue al año y medio que, bueno, coincidió también que estábamos haciendo obras en casa, nos tuvimos que ir a otro sitio para que acabaran de hacer la obra y tal. Entonces estuvimos como 2 meses así apartados, entre ellos ya empezó él también a caminar, pero ese verano yo ya noté
que había sido un niño que comía muy bien y ya empezó a ser muy selectivo, no le apetecía nada, da problemas con la comida, o sea, ya empezó a tener esos, o sea, esa dificultad, ¿no? Ujú. Y a los pocos meses después que empezó el curso escolar, pues hizo como la regresión al lenguaje. O sea, dejó de decir las palabras que solía decir habitualmente, o sea, como de la noche a la mañana. Entonces eso ya te empieza un poco a preocupar. Porque tú en tu caso tienes otra hija que a lo mejor pudiste comparar, ¿no? Que dice, las comparaciones son odiosas, pero en este caso te ayudó, ¿no? Para... Exacto, porque mi hija, por ejemplo, al año ya empezó a andar, o sea, iba diciendo las palabras, ya continuó otro proceso y él veíamos pues que todas las cosas le costaban un poquito más de tiempo. Entonces, Ujú, el lenguaje un poquito más, en lo de caminar, empezó a caminar ya suelto así, como a los 18 meses. También gateaba de una manera un poco diferente a lo habitual, con una pierna cruzada, que ujú. leí o me explicaron que era porque les daba más seguridad. Y bueno, fue esa diferenciación en sí, ¿no? Pero que en aquellos momentos ni siquiera la pediatra, si lo veían, o la pediatra enfermera, como estaba dentro de la normalidad. Entonces no le daban tanta importancia. Sí, sí. ¿Y cómo fue el proceso a la hora de incorporarse en el colegio hasta salir del colegio? ¿Cómo fue? Pues mira, te explico. Como él nació en diciembre, claro, él empezar con 2 años el colegio como era complicado. Entonces decidieron dejar un año más en guardería Ujú, para ver cómo duraba y cómo iba, cómo un poco para ver su evolución, ¿no? Entonces se quedó ese año más en guardería y ya la decidimos apuntar a un colegio ordinario con que es donde iba su hermana. ¿Qué pasa? Que en ese colegio ordinario tenían una maestra que le llamaban como de refuerzo para personas con dificultades. Lo que ujú. no he encontrado a nadie con un autismo. Un autismo además no verbal, mi hijo es que no. Y claro, es que al hacer la regresión ya no volvió más a decir nada. Excepto alguna ocasión que había dicho alguna palabra así suelta como mamá o no sé. Pero realmente no volvía a conectar con el lenguaje. Como de imitación, ¿no? A la hora de hablar. Sí, pero muy pocas ocasiones, o sea, muy puntual. Entonces no volví a coger el lenguaje a pesar de haberlo probado y llevarlo a donde fuera, ¿no? Entonces estuvo ahí en ese colegio ordinario, pero ya vimos que no era lo que podía, lo que necesitaba realmente. Ujú. A través de las reuniones con el equipo del EAP, que es de la zona, lo cambiamos a otro colegio. Esto ya fue cuando hacía P4, o sea, estuvo allí. Sí que es verdad o sea, los niños la cogían, había niñas que la llevaban de la mano, la acompañaban, lo cuidaban, ¿sabes? Estaban con él porque veían que como que necesitaba esa ayuda. Sí, Entonces es bonito cómo los niños se comportan cuando ven a alguien con esas dificultades, ¿no? Y incluso se fue de colonias. O sea, tan pequeño y todo, y se fue de colonias, tengo que una noche, porque era, ya te sí, digo, eran cuando pequeñitos. son tan Pero pequeñitos es una noche. yo siempre digo que hay que probarlo todo. Entonces, aunque tengas un poco de decir, no miedo, sino, bueno, ¿qué pasará? Pues al final es eso, es una experiencia para ellos. Y al final, bueno, lo cambiamos a un colegio que está muy cerca de la zona, que es colegio ordinario, pero a la vez tiene USE. Entonces eran clases pequeñitas que estaba la educadora, la trabajadora y tal. Y entonces ellos estaban como en su clase, que eran 7 alumnos, por lo tanto era mucho mejor para ellos que en una clase como antes de Eran 23, muchos. 25, en la cual la profesora, claro, hizo lo que pudo y entonces lo que hacía muy bien era que los integraban a estos chicos en las clases de ordinario para educación física, música o alguna otra actividad. Entonces, cuando hacían este tipo de actividad los ponían juntos y si no, pues estaban cada uno en su clase. Ujú. Sí, esto en el colegio de mi hijo también lo hacían. También, sí, sí.
A mí me recomendaron dos colegios cercanos que de la zona, los que mejores habían dos. Y yo al final opté por llevarlo a uno que estaba así como más apartado de la ciudad, más en montaña, más naturaleza, ¿no? El primer día que fui a mí me enamoró el ver las ardillas por los pinos y me gustó muchísimo. Y sí que es verdad que él entró en ordinaria y no llegó a salir nunca a USER. Tenía la opción de poder ir a USER, pero no llegó a salir nunca porque vieron que la atención la ponía en clase cuando era algo dirigido y estaba todo como marcado. Entonces vieron que no era necesario, ¿no? El hecho de sacarlo a USER. Y sí que es cierto que a la hora del patio, pues aquello ya era libre albedrío y aquello era. Pero bueno, sí que es verdad que la USER está muy bien, porque mira, en tu caso, pues al hacer el cambio al colegio, de un colegio a otro, viste mejoría, ¿no? Sí, mejoría, pero también me encontraba con ciertas cosas. O sea, ya sabes que cuando te he comentado antes que empezó con el centro de atención precoz y cuando se acabó ya el tiempo, que creo que tenía 4 o 5 años, no me acuerdo, pues entonces me dicen ya no puedes seguir aquí. ¿Qué pasa? Que el CESMIR de la zona lo tengo cerca, lo tengo al lado, pero que las atenciones que dan son visitas muy esporádicas. Entonces ellos vieron que mi hijo necesitaba más atención. Entonces me recomendaron ir a Barcelona, que era un colegio especial, pero que a la vez hacían pues terapias para niños fuera del horario que tenían establecido, ¿no? Con una terapeuta y tal. Entonces íbamos cada semana a la otra punta de Barcelona a llevarlo a hacer la terapia. Y bueno, viendo avances muy lentos, pero bueno, se iban trabajando cada Nos vez lo cosas. ponen complicado, ¿eh? Sí, Nos lo ponen y bien complicado. sí, durante ese tiempo, claro, al final era una pasta cada mes. Te estoy hablando que creo que no es como ahora que había la ley de dependencia. Creo que había una pequeña ayuda, pero no era la misma que la ahora, Ujú. ¿sabes? Y total, que al final tengo unos familiares, ¿no? Cercanos, que también tienen un hijo con autismo más leve, que llevaban a un colegio de educación especial también en Barcelona y estaban muy contentos. La verdad que ese chico hizo unos progresos muy espectaculares, conectó enseguida con el lenguaje y hizo muchos avances. Entonces ellos estaban tan contentos allí que pensaron, oye, mira, quizás a lo mejor si se te diera la oportunidad de que tu hijo viniera ahí, pues podías hacer. ¿Y qué pasa? Que claro, su hijo empezó con 3 años allí. Mi hijo tenía ya 7. Te estoy hablando con todo el Claro. proceso que empezó ya. Y no solo cambio de colegio, cambio de profesores, cambio de Claro, compañeros, claro, es un año más cambio de rutina total. un año más de guardería, 2 años de educación ordinaria, de preescolar, un año y medio en la otra, y entonces se me presenta la oportunidad de que poderlo entrar en este centro. Y es que prácticamente yo desde el punto de vista decía, es que prácticamente lo explicaron en la terapia de allí, de semanal, que era 1 hora, un día a la semana. Yo aquí tenía un colegio donde iba, que era todo educación especial, especialidad en autismo y psicosis. Además tenían logopeda, tenían psicóloga, psiquiatra y bueno, más personas y todo especialistas. Entonces, cuando me salió esa oportunidad, yo dije que sí, sin dudarlo. No fue fácil, porque a Una veces pregunta, sí, tú el- cuando le diagnosticaron autismo, Ujú. ¿no te ofrecieron el decir qué colegio le podía ir mejor? ¿Cuál colegio era el que era más adaptado para él? No, ¿No te dieron información de ningún en tipo? aquella época no, en aquella época no. Quizás ahora, ya te digo que en el colegio ordinario no se hayan encontrado ningún niño con autismo. Yo creo que después, con lo que aprendieron con mi hijo, ya estuvieron espabilados allí para mucho tiempo. Porque Claro. ahora ya, Siempre habemos alguien que abrimos el camino, ¿no? exacto, exacto. Y al final, pues eso, cambié a mi hijo a este colegio y estuvo mucho tiempo. Bueno, estuvo 5 años hasta que empezó la adolescencia. Ahí, la famosa adolescencia. Y ahí empezó un poco nuestras dificultades.
Adiós, Susana. Y bueno, estas dificultades fue pues que se juntó también una medicación que le daban con pauta, porque durante un tiempo no llevaba medicación, pero luego ya a medida que se iba haciendo un poquito más mayor, pues tenía esas crisis, esas rabietas y tal, y empezamos a darle, bueno, la psiquiatra del centro, en las reuniones que hacíamos, pues eso, iban haciendo, ajustando la medicación de acuerdo a lo que fuera. Total, que una de esas veces pues tenían una pauta fija de medicación y luego si se tenía una alteración pues era una de rescate que le llaman. Perdona una pregunta. ¿La medicación por qué era? ¿Por autismo o por otra patología? Otra. Yo creo que era porque como empezaba a tener como crisis o rabietas o así, era muy Ah, frustración. vale, porque digo, como el autismo no es una enfermedad, no se medica, por eso te preguntaba. Por eso, pero él se sentía mucha frustración, entonces se enfadaba mucho, entonces tenía pues esas rabietas, esas incontrolables, pues no se ponen tan así. Entonces empezaron a darle medicación, primero baja, luego se fueron ajustando. Bueno, el caso es que creo que una de las dosis de rescate le hizo efecto en el cuerpo y eso acabó pues acabando en el hospital de Sant Joan de Déu, de Esplugas, en Mm. urgencia, varias ocasiones. Decidieron primero quitársela de golpe y fue lo peor que se pudo hacer porque aún tuvo más efectos secundarios en él. Tuvo problemas de salud que le afectaron bueno, a él, bueno, en muchos aspectos y al final, bueno, estuvimos allí con mucho tiempo y con muchas visitas al hospital y con, o sea, fue un momento de ir para adelante, para atrás y no ver avances. Claro, Y es que dejar la medicación de golpe, sí que es cierto que hay medicaciones que a lo mejor no son tan agresivas a la hora de dejarlas, ¿no? Como por ejemplo la que le daban a mi hijo para el TDAH, que le dijo que, no, que podía dejarlas de tomar en cuanto él quisiera, porque era una medicación muy leve, de 10 miligramos, muy poca cosa. Pero claro, según qué medicación, yo ahí en tema medicación no me puedo no, entrar porque no es algo que se me escapa. yo, Pero claro, cualquier medicación, dejarla de golpe es un shock para el cuerpo, si claro. te lo dicen en un hospital, Claro, tú qué sabes, en ese momento lo que te dicen es lo que haces, claro. si te lo dicen en un hospital, tú vas confiando en que eso es así. Bueno, ahora tampoco te puedo decir porque han pasado como un montón de años, Claro que 12 años así. tenemos que decir para la gente que está en el directo que es autismo grado 3, Autismo grado 3, claro. no verbal. Por lo tanto, aún más complicado el poder investigar todo esto. Ujú. Bueno, pues a través de las crisis y todo esto empezamos ya pues a visitarlo varias veces, intentar cambios de medicación, pero ya viendo ya con 13 años así, ya ese verano, si los veranos son difíciles, ese verano fue, como lo diría yo, bastante complicado de sostener, tanto para él como para nosotros. Sí que es verdad que había tenido algún ingreso así puntual para arreglarle la medicación ahí en Sí, el servicio que hay en San Joan de Déu. claro. Es que Loli, cuando hablamos de autismo, es que claro, es lo que decimos, es un abanico tan amplio, ¿no? Exacto. Y Es que un también abanico tan amplio. es Baja de aquí, Perla. Hoy la gata. Es un abanico muy amplio. Entonces, claro, a lo mejor alguien puede ver a mi hijo que es autismo grado 1 y se creen que no tiene tanta dificultad, aunque también tiene sus dificultades. O sea, cada uno a su diferente. Dime. que todos tienen sus dificultades de una manera u otra. Totalmente. En que sea una persona, por ejemplo, que tenga un grado 1 o sea una Asperger, como mucha gente me dice, también tienen Sí, dificultades. sí, sí, sí. Mejor interacción social, la comunicación, la relación con los demás. O La sea, relación social es lo que más les cuesta. exacto. Claro, Entonces es complicado también. sí, sí. Bueno, Entonces, pues ¿tu hijo está contigo ahora o mi no? hijo, después de eso, bueno, porque claro, es que todo eso lo explico en el libro, Ahora hablaremos, pero sí. por recomendación del centro, del colegio donde iba, me dijeron que para un futuro
que la apuntara en una plaza residencial por si hiciera falta. Lo que yo no sabía que esto podía darse más pronto. Y como debido a las continuas crisis y como estaba él, que ya no era una situación insostenible en casa, también con mi hija, que era adolescente, con él, bueno, era complicado Ujú. tener él en casa porque para él era peligroso, para nosotros, para mi hija, era porque era un escapista. A lo mejor en la calle salía al parque, se escapaba del columpio, salía corriendo, te cruzaba la calle, que aquí delante mío hay es una calle de doble sentido, que pasan hasta buses. Entonces, Ujú. imagínate el peligro que puede ocurrir en un momento dado. Esa parte del escapismo yo la viví con mi hijo cuando era pequeño. Sí, La él viví y se pasa mal, ¿eh? Porque ¿qué hago? Lo dejo, yo, mi hijo fue hasta los 4 años y medio en carro, cuando íbamos a una zona que era muy concurrida, porque se te iba de la mano y es que lo perdías. exacto, sí, es complicado. Y bueno, al final, debido a que, bueno, también, no sé si es por suerte o no, a veces pienso, quizás me enfoqué en que esto pudiera llegar, pero las cosas pasan por una razón y ahora ya no hay más sentido que ese, ha tenido que pasar así. Y al final, pues habíamos solicitado la plaza residencial y debido a las crisis que tenían, tuvimos que ir a solicitar, bueno, a hacer cartas, escritos, explicando nuestra situación, incluso haciendo una petición de firmas en, bueno, en la plataforma que hay, para que nos ayudaran y que pudieran conceder a la ALES una plaza residencial en un centro donde Mira, para la gente que nos está viendo, que puede encontrarse en esa situación y no sepa qué hacer, porque yo, en tu caso, yo admiro esa capacidad de poder decir, es que es lo que él necesita. Porque, claro, dar el paso es es complicado. muy difícil, es muy Sí, difícil dar el paso. No lo he vivido, pero me pongo en tu piel y realmente, es como, bueno, yo explico que cuando tenemos el diagnóstico de autismo pasas un duelo con diferentes etapas, pero sí, cuando tu hijo ya no está bien y tienes que separarte de él, pasas otro duelo. cuando corre peligro su vida y la de los familiares, Y, eso, y al final, yo lo que aprendí es que yo no estaba bien, porque durante esa época, pues al final todo eso me afectó física y emocionalmente. Tuve que coger la baja laboral porque es que ya no estaba ni bien, ni dentro ni fuera de casa. Eh, ujú. Prácticamente él tampoco dormía bien, por lo tanto no dormíamos, estás con el estrés a tope y estás totalmente en tensión. Entonces afecta en todos los sentidos. Pero sí que es verdad que cuando tienes que, no quiero esperar para luchar, pero cuando tienes que buscar algo que en ese momento consideras que mi hijo no está bien en casa, pues si tengo que encontrar otro lugar para él, voy a hacer lo que sea, sale de ti una fuerza interior que en que estés, que no puedes con tu alma, haces lo que tengas que hacer y vas a donde tengas que ir. Porque estás mirando por su bien, no egoístamente para ti, no lo quiero conmigo, ¿no? Exacto, porque al final piensas que es lo mejor para él, porque yo sabía que en ese momento en casa pues no era lo más adecuado, ¿sabes? Y eso es lo que... Y Ujú. hay muchas familias que están en esa situación. La cantidad, o sea, Sí, son situaciones de peligro con uno mismo y con los que están en la familia también, porque claro, para dar ese paso me imagino que habréis pasado, pues bueno, de todo, ¿no? sí, cuando tienes un verano que a lo mejor en una semana vienen 3 veces lo de emergencias, porque está destrozándotelo todo y luego me cuentas que cuando vienen ya se ha calmado. Pero te lo llevan al hospital y llegas allí y como ya está bien, pues no hacen nada y te vienes a casa. Te, ¿Y cómo fue ese proceso de coger firmas que has dicho para sí, poder entrar en ese centro? ¿Es un centro privado, un centro de pago? es un centro concertado con la Generalitat, Es de no aquí de Barcelona, de la provincia de Barcelona, de la pero provincia. está a 100 kilómetros de donde yo vivo. Claro, claro, es que Barcelona, Eh, Resulta de que mi hijo cuando entró en el centro, bueno, ya te digo que ya entró con 14 años. Entonces, con no 14. 14 años.
Normalmente no existen muchos centros con plazas para menores. Existen para adultos porque, claro, sí que es verdad que muchos que tienen un grado ya avanzado, ¿qué pasa? Que cuando los padres, esa es otra, son mayores y no tienen Ujú. familiares que se puedan hacer cargo, pues los ven ingresados, igual que a veces pues pasa con las personas mayores, ¿no? Que no puedes hacerlo. Entonces existen las plazas para estas personas. Pero de menores no hay tantos centros. Entonces, ahí está o sea, que es realmente complicado poder acceder. Totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, y háblame, ¿qué tal está él? Desde que entró en el centro, ¿cómo lo ves? Subes a verlo cada fin de semana, Subo ¿verdad? a verlo cada fin de semana. Subo a verlo cada fin de semana, incluso al final de alquilar, porque allí los alquileres están mucho más económicos que por aquí, tengo que decir. Y la zona además es muy bonita, por lo tanto al final es como desconectar un poquito el fin de semana y hacer una rutina de ir a buscar, pasar todo el día prácticamente junto y luego hemos probado diferentes formas, pero la que mejor nos funciona es recogemos a mediodía, estamos con él, lo llevamos allí a comer, hacemos juegos, él ve también lo que le gusta ver, su rutina, su música, sus vídeos, ¿sabes? Comemos y luego damos paseos en coche, paseos por la naturaleza. O salemos también a ir a ferias, o sea, cuando hacen una cosa que también creemos que le puede gustar, pues también ¿Y cómo lo pues le hacemos. ves? ¿Cómo lo ves ahí en el centro? Porque claro, me dices que tiene 26 años, lleva desde los 14, lleva muchos años. Sí, lleva 12 años. 12 años. ¿Cómo lo has visto él el proceso de estar en el centro? Sí, cuando él entró, reconozco que fue lo mejor para él y para nosotros. Ahora que ha pasado el tiempo, a ver, el centro no es, a ver cómo te explico. Necesitan también que hay algunas, a ver, son centros que también son de personas mayores, es un centro para que acoge a personas mayores y también a muchos chicos con discapacidad de diversos grados, también gente que son tutelados, que no tienen Ujú. o están con fundaciones. Entonces hay mucha diversificación. Sí que es verdad que tenemos una asociación y bueno, ¿qué voy a decirlo? Soy la presidenta desde hace 2 meses. ¿Cuál Bueno, es? ¿Cuál es? eh, es una asociación que se llama Sense Limits y está para las familias que están allí en la residencia. Tenemos también mucha relación con una Sin límites. que es de Abergadá y en conjunto participamos en actividades, en ferias de la comarca. Ujú. Solemos participar y colaborar juntos pues en las ferias que hagan de los pueblos más importantes. Ahora la próxima es dentro de 2 semanas, creo que es la Patum de Berga. Entonces estamos allí Antes de estar él en el centro, ¿tú ya estabas en contacto con alguna asociación? ¿Ya tenías yo apoyo siempre, de familiar, pues, con otras familias? yo siempre estaba en asociaciones. Pasa que al principio de todo no había este contacto porque no había. Aquí donde vivo en Gabá hay una asociación que es de personas con discapacidad, hay algunos autistas, pero Sí. no había mucho. Es más con otro tipo de discapacidad o síndrome de Down. Pero estuve socia, pertenecí a la Junta durante mucho tiempo también y ahora soy socia colaboradora e incluso he realizado algunos talleres Ujú. para familias porque creo que es importante poder dar a esas mujeres, normalmente mujeres, pero yo digo a familias en general, un espacio y ofrecerles también unos recursos en los que puedan, por ejemplo, pues tener, no sé, mejor calidad de vida a ellas y que puedan, no sé, cuidarse un poquito más, ¿no? Que a veces, Sí, sí, es súper importante el poder pero acompañarlas. no nos damos a nosotras mismas. Entonces es tan importante eso, cuidar, Sí. cuidar. Claro, una vez pasamos el proceso, ¿no? De estar con nuestros hijos, bueno, del día a día, ¿no? Del acompañarlos, del sufrimiento, del sufrir por ellos, ¿no? Porque al final
siempre es un sufrimiento. Una vez tienes un hijo siempre sufres porque le vaya a pasar algo, que esté bien, ¿no? Al final Sí, todo. Pues me alegro que tu hijo esté bien. sí. Y, y bueno, esto es lo que decimos, ¿no? A lo mejor no es de por vida porque todo se verá. Sí, a ver, ahora pues sí que es verdad que como estaba formándome yo con el coaching, que de eso empezamos a hablar, Y porque ahora vamos. vida, sí, que me llegaban también muchas personas con la misma situación, que yo intentaba un poco decirles el camino que había recorrido, por si a ellos también les ayudaba. Pero cuando también ves que las situaciones tan difíciles y a donde tienes que llegar, decía, jolines, ¿y por qué tenemos que llegar a ese extremo? Claro. ¿Sabes? Porque Claro, porque ahora una vez sí, perdona, te quería decir que si hubiese tenido yo a lo mejor algunas de las herramientas que he aprendido, quizás las cosas hubiesen sido diferentes. hubiesen sido diferentes, claro, pero quién sabe, quién sabe. Cuando echas la vista atrás, dices, y si esto lo hubiera tenido antes, se lo hubiera sabido antes, pero quién sabe. No, Pero sí que es hace, cierto que cuando llega el tema del coaching, el crecimiento personal en tu vida, ves las cosas de otra perspectiva totalmente diferente. Y el libro veo que has escrito un libro del libro del corazón, lo tienes por aquí. ¿Cómo fue yo creo que el libro te llevó a hacerlo después de ese crecimiento personal, ¿verdad? sí, Cuéntanos. eh, pues no, había ya acabado el máster de coaching. También tengo un podcast que se llama El Camino del Corazón. Sí, sí, te sigo, no me pierdo ninguno. Bueno, empecé como parte de, como una actividad en el máster que hacía de coaching y me propuse hacerlo porque siempre me ha gustado mucho la lectura. Entonces pensé que por compartir los libros que yo me había leído, primero eran de autismo, pero luego también añadí pues otros de otras disciplinas, porque creo que como son tan importantes, Sí, ¿no? sí, Y también sí. complementarias, yo creo que a todo el mundo le aporta. Y a partir de ahí, pues empecé a añadir también a entrevistas y ir añadiendo algunos otros recursos. Y el libro empezó porque, bueno, hice una formación y, y me empecé a trabajar un poco, no sabía muy bien de qué iba a hablar ni cómo le iba a hablar, pero al final fue cogiendo forma. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita porque es también como sanadora, ¿no? Realmente, claro, no todo el mundo conocía todo lo que yo explicaba en el libro, solamente lo conocían pues, los más allegados, ¿sabes? La familia, amigos que han visto un poco lo que yo he vivido. Pero Claro, explicarlo también yo creo que fue muy sanador a la vez. Creo que es como liberar o quitar, sí, liberarte de algo que llevas ahí como encorsetado, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y lo vivo como una experiencia muy bonita de crecimiento personal con muchos retos porque era por tiempo, porque habíamos que hacer diversas cosas y era como decir, no voy a llegar, pero voy a llegar, voy a hacer todo lo que pueda. Y luego también, pues, cuando vas viendo cómo va tomando forma y cómo se va complementando, y la portada, que era de una manera, pero yo me gustaba de otra, y al final es como decirle, le puse el corazón y cambió todo. Eh, Cambió todo, ¿no? Y luego también, pues todos los comentarios que te llegan y a la gente, porque creo que o sea, la gente cuando empieza a leerlo, les engancha la historia, Claro. porque normalmente a las personas nos gustan mucho las Y historias además y como es una, que es real, ¿no? entonces yo creo que conectan mucho y también por las emociones, porque hablo mucho pues desde la culpa, desde Ujú. la soledad, la depresión, de todas Sí, emociones que pasamos, ¿no? De cómo superar el duelo. Y cuando ya explico todo este proceso acompañado de mi historia, dije, ya no los voy a dejar así. Ahora voy a darles esos recursos, esas herramientas que he ido aprendiendo y incorporando a lo largo de estos años. ¿Para qué? Pues para que ellos también se puedan también lo tengan. beneficiar de todo eso. Lo he hecho muy sencillo, lo he hecho muy fácil para que cualquier persona lo pueda llevar a la práctica y que pueda poquito a poco pues ir practicando
y qué aprendiendo. bonito. Y también curioso, pues ahora como están de moda los QRs, pues decidí poner algún QR Ah, de algún episodio que iba acompañado con con ese tema. muy bien, muy bien. Pues nada, tenemos el libro de Camino de Corazón, lo tenemos en Amazon, ¿verdad? No, ¿O no no está en lo Amazon. tienes? De momento lo tengo Ah, yo, me lo no puedo. lo tienes en Amazon aún, vale. No, Digo, como todo el mundo lo suele tener directamente en Amazon, me pareció verlo en Amazon, pensé, ¿eh? Espera, que lo apunto. en principio no está en Amazon, la idea es subir Vale. más adelante, pero estoy con la editorial a ver trabajando con ello, Ah, pero vale. cosas le quieren más tiempo de ¿Y la. dónde pueden adquirirlo si alguien que está en el Pues, directo o que luego lo vea le interesa? pues que me escriban a mí por Instagram y Vale, entonces yo les digo, me dan su dirección y se lo hago llegar. Normalmente, de momento de España, porque lo que es Latinoamérica, si alguien después, estamos mirando a ver si en formato online o hay en formato que sea así digital, que se pueda acceder. De momento tengo que acabar de hablar con la editora a ver cuándo me va a dar el tiempo para poderlo muy para bien. en marcha, que es Y ahora, Loli, han pedido, o sea, es que había gente que me lo pidió y me ha salido mal no podérselo hacer llegar, pero es que son cosas que yo tampoco domino. Todo claro, y al trabajar con editoriales, pues bueno, hace un poco viendo el proceso de cómo se tiene que hacer, adaptándote un poco a este formato diferente, a la portada diferente, al diseño diferente. Claro, claro. tienen que ir cambiando, no es lo mismo que en un formato físico. Bueno, poco a poco, a ver, es que es lo que decimos, nadie nace enseñado y estas cosas, ¿no? Pues, ¿cómo a la hora bueno, de la experiencia de vida, ¿no? Que cuando llegó el coaching a ti, que te ayudó tanto para llegar a donde estás hoy, ¿no? A ver la vida incluso de otra perspectiva, que dices, incluso si el coaching hubiera llegado en mi vida años atrás, Pues, a lo mejor mi historia hubiese cambiado y ese libro hubiera sido de otra manera. uh-huh. A día de hoy, ¿qué es lo que te suelen demandar las familias cuando quieren contactar contigo para hacer sesiones en familia? Bueno, las familias, claro, normalmente yo lo que me doy cuenta es que quieren un espacio para hablar y explicarte un poco los que les pasa. Yo creo que hay que darles ese espacio, Sí, es muy importante, ¿eh? darles ese espacio, ese momento para hablar, que te cuenten un poco su historia, porque, claro, normalmente pues cada uno tiene sus dificultades, sus desafíos y claro, necesitan su tiempo para poderse adaptar. A veces no depende solamente de hacer una sesión, a lo mejor hay más factores en juego que tienen que dar, Claro, pero creo que es importante es eso, pues sobre todo escucharles, estar con ellos cuando te están hablando y darles ese espacio, muy importante. sí, a mí me pasa con los papás que llevo bueno, muchos los conozco de tantos años de la asociación, ¿no? Porque desde que mi hijo tiene 2 años, la asociación se inauguró, pues bueno, yo creo que soy la socia número 11, imagínate, casi, casi del principio. Y ahora ya al tener 18, pues imagínate la de años que hace, ¿no? Que también estuvimos en junta y tal, mi marido y yo. Pero fíjate que lo que más me encuentro en las familias es ese momento de desahogo, ¿no? El GAM, el grupo de ayuda mutua, el hablar de cada uno de sus experiencias, como digo yo, vaciar el vaso, ¿no? Necesitan de hablar y de vaciar el vaso, cada uno su experiencia, su momento, ¿no? Y luego sí que también ocurre que alguna familia quiere que conforme van pasando las sesiones de grupo, también te dicen, oye, mira, pues me gustaría hacer esto, pero para mí, o sea, sesiones de coaching que no tienen nada que ver con el grupo de GAM, porque el grupo de GAM es algo más espacio, ¿no? Como más despacio, más abierto, no es nada enfocado directamente entonces, a una persona, ¿no? En concreto, y las personas que quieren trabajar algo en concreto, personal, a mí lo que suelen venir es a decirme, quiero trabajar el cómo encontrar sitio y espacio para mí, porque ahora ya me toca, ya es momento, después de ver todo este tiempo que vamos haciendo dinámicas, vamos haciendo, bueno, pues todo lo que es un coaching, entre comillas, de equipo, ¿no? Pero de equipo de familias. Y necesitan ese momento de decir, pues ahora necesito hacer sesiones, pero para mí. Que ya no hace, que si me ven muy oscura ya no hace sol. Así se más de claridad.
sí que es verdad que llega un momento en que lo necesitan, el decir, vale, ¿cómo me puedo organizar para yo poder ahora cuidar un poco más de mí, ¿no? Porque sí es cierto que si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar de mi hijo? Es que necesito, es como siempre digo, ¿no? Cuidarse para poder cuidar. Eso lo digo yo siempre. O sea, incluso en los talleres siempre es autocuidado. Totalmente. Totalmente. Sí, Autocuidado. sí. Pues me gustaría que hablaras de ese taller solidario que tienes por ahí antes de acabar, que nos queda un cuarto de hora, pero veo que hay un taller solidario por ahí por San Juan de Dios, que la gente lo sepa. Pues mira, tengo una amiga donde voy a desayunar. Bueno, ya le digo amiga porque es que vamos cada día a desayunar allí. Y su nieto hace poco tuvo cáncer infantil, ha pasado el proceso de leucemia y se ha recuperado. Pero esta mujer, en agradecimiento al hospital por todo el trabajo que hacen, esa labor tan importante, ha decidido donar la recaudación de 3 días de su propio bolsillo, todas las consumiciones que se hagan en ese bar, que se llama Petit Comité de Gabá, entonces todas las consumiciones que se hagan, todo lo que allí se consuma, bebida, café, bocadillo, lo que sea, todo va íntegro estos 3 días destinado para la investigación de los Ujú. Pues cánceres. todo el mundo a petit comité de Gabá, Todo el a mundo. tomarse el café, la cervecita, lo que quieran. Entonces a mí se me ocurrió, oye, si yo puedo aportar mi granito de arena con lo poquito que yo pueda hacer, que es pues aportar lo que yo sé de los conocimientos de estas formaciones que vamos haciendo, que a veces incluso comparto cositas que todo el mundo sabemos, pero que luego no hacemos. Eh, Sí. de lo importante que es, Es eh, lo que digo yo, que incluso nosotras, habiéndolo trabajado, hay días que te tienes que decir, sí, sí, por ahí no vayas. yo también a veces que Sí, hay la mente va a la parte que no, que no. siempre vamos a supervivencia, enfocarnos en lo negativo, cuando lo bonito sería, pues eso, enfocarnos en lo que Es, sí es la programación que es tenemos. exacto, exacto. Y entonces se me ocurrió eso, hacer ese taller solidario, como ella tampoco quería que la gente, porque ella decía, no, pero como ya lo que consuman, ya todo eso va destinado, pues claro, en realidad la mujer no va a ganar nada en ese día, pero yo dije, bueno, pues si yo hago un taller a un precio simbólico de 3 euros por una hora de, de, de esta formación, pues las personas que se apunten pues se van a llevar pequeños tips, pequeñas herramientas para poner en práctica en su día a día y al final colaboramos también a llenar un poquito más esa hucha para la investigación. Y, Claro que sí. y bueno, de momento, a ver, no es que sean muchas personas, ojalá se llegue un poquito más, pero bueno, vamos llenando, vamos Pues ahí. luego lo ponemos abajo en el escrito del directo cuando quede. Sí, Ponemos el lugar, el sitio, incluso el taller sí. este solidario que vas a hacer tú online. El taller lo voy a hacer online porque así lo que he pensado es que la gente que pueda estar en directo, pues muy bien, porque la energía de ese momento siempre va a estar estupenda, pero para las personas que no puedan estar en directo, o sea, enviaré la grabación. Ujú. Entonces, todas las personas que me van pagando un bizum a mí para inscripción, yo las meto en ese grupo y allí compartiré tanto el enlace como la grabación. Muy bien, pues cuenta conmigo porque yo me voy a apuntar a ese directo Ay, tuyo. muchísimas gracias, encantada. Pues gracias Luego lo por... hablamos y bueno, y para la gente que está aquí en el directo lo mismo, ¿eh? Sí, O los que lo vayan a ver luego, el día 6. el día 6 del 6, O sea además, o que sea, quedan quedan 2 días, ¿no? 2 días, Quedan 2 días. 2 días. Que no se lo piensen, porque por 3 euros se lo pueden gastar en otra cosa y con lo que a lo mejor te lo gastas Exacto. en una tontería, Sí. está colaborando con el... A veces valoramos cosas que no tienen valor Exacto. y dejamos de lado las cosas que realmente tienen ese valor que no se ve. Sí. Pues muchísimas Pues gracias. Loli, muchísimas gracias por este directo y gracias por tener este momento de charla y bueno, ¿qué decirte? Tenemos que seguir luchando, Sí, seguir divulgando que si las familias no hablamos de la neurodiversidad y
nosotras en este caso de nuestros hijos autistas, si no lo hablamos nosotras, no lo hacemos visible, ¿quién lo va a Claro, hacer? totalmente. Bueno, te quiero decirte, Sonia, que no nos conozcamos mucho, solamente así, porque bueno, coincidimos que hablamos porque había un directo de no, una entrevista de Anabel Cornago, ¿no? Que ahí tú habías puesto y yo comenté. Sí, 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 porque vino aquí a Vilanova y estuvimos con Y ella ese día a través de la asociación de mi hijo, sí. también la quiero mucho, la entrevisté en el podcast, ya le estoy muy agradecida por eso. Y no puedo ir al Congreso de Es Madrid, súper maja, Anabel, sí, ¿eh? es Es un súper encanto. natural, Y, es una maravilla de mujer. y no puedo ir al Congreso de Madrid, pero sí que voy a hacerlo online. Muy bien. Pues muchísimas gracias y nada, ahora nos ponemos en contacto Sí, por privado, me das toda la información y lo ponemos en el perfecto. feed del live. Pues muchas ¿De acuerdo? gracias. Gracias. Adiós. Nos tenemos que ver en persona porque estamos tan cerquita que el café ese no lo tenemos que tomar. Tenemos que ver, este verano buscamos un hueco. Y bueno, y quedas invitada también a mi podcast. Hablaremos también para que vengas un día a mi podcast y hablemos de otras temáticas. Buscaremos una temática para poder hablar que sea interesante Genial, y familias también, pues que puedan conocernos un poquito más. genial, Loli. Pues Gracias. nada, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Adiós.